Vamos a hacer un repaso. Estamos viendo la carta, la primera carta de Juan, ¿sí? Acuérdense, adolescentes, ¿qué carta estamos viendo? A ver, digan con la boca así. Bien. Bien, hablan bien. Vamos a hacer un repaso y vamos a tratar de ir enganchando todas las lecciones que vimos hasta este momento, ¿sí? Este Juan, ¿quién era este Juan que escribe? Esperen que tengo que ir haciendo así. Ahí está. No, ese no era. ¿Tampoco? No, espera, lo vas a pasar así muy rápido. ¿Esto después lo cortan? Ahí está. Después se edita todo, Marcelo lo corta. Muy bien. ¿Quién era este Juan que escribe? Este es el discípulo del Señor, ¿sí? Era uno de los que estaba con Jesús, uno de los elegidos dentro del grupo de los 12, y él escribe primero el Evangelio. Y el Evangelio, él dice como una nota personal, dice al final del Evangelio, en Juan 20:31, dice: estas cosas os escribo para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿sí? Para eso fue la intención de escribir el Evangelio, para poder creer en Cristo, ¿sí? Que Él es el Hijo de Dios, Él era el Mesías que ellos estaban esperando, y Él es el que puede dar la salvación, ¿sí? Para que creyendo en Él tengamos vida. Muchos años después, Él escribe esta primera carta que estamos viendo nosotros, le escribe a la iglesia donde Él estaba congregado, y Él está escribiendo a los que creyeron en Cristo, ¿sí? No le está escribiendo a inconversos, le está escribiendo a cristianos. Porque en la vida de todo cristiano, de un verdadero cristiano, tiene que ir apareciendo cambios en la vida, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta yo que soy un cristiano? Y porque van a haber cambios en mi vida, ¿sí? Se van a notar. Y eso es lo que venimos viendo y lo que queremos que ustedes entiendan, chicos, que como hijos de Dios hay que empezar a mostrar cambios. No es que lo mostramos nosotros por nuestra gana, sino que Dios va transformando nuestra vida, ¿sí? Él va haciendo esos cambios en nosotros, pero para eso tenemos que estar unidos a Dios, ¿sí? Es por eso Juan lo que dice: Dios es luz y no hay ninguna oscuridad en él, ¿sí? 1 Juan 1:5. Dios es luz y no hay oscuridad. Así lo ve Juan, y así es Dios. Dios es luz y no hay oscuridad en él. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, ¿qué pasa? Esa luz de Dios me empieza a mostrar mi pecado. Me doy cuenta que soy pecador, ¿sí? Y ahí recibo a Cristo como mi Salvador, pero también siendo cristiano me doy cuenta que sigo cometiendo algunos pecados. Entonces, esa luz de Dios, esa comunión, queda cortada con Dios. Pero Juan dice, bueno, podemos hacer 3 cosas con nuestro pecado. ¿Qué hago con mi pecado? Y puedo ocultarlo, puedo confesarlo y puedo vencerlo, ¿sí? Estas 3 cosas podemos hacer con nuestro pecado. El que oculta el pecado está diciendo, no, Dios le dice, vos sos pecador. Y esa persona que lo oculta dice, no, yo no soy pecador. Entonces dice Juan, entonces Dios es mentiroso. Y sabemos que Dios no miente. Somos pecadores. No hay ninguno que no sea pecador. Y como cristianos seguimos cometiendo también pecados. Pero hay gente que decide ocultarlo, ¿sí? Podemos ocultarlo de las personas. Podemos portarnos bien, parecer muy santitos delante de las personas, pero Dios nos conoce como somos. Y Dios conoce nuestro pecado. Entonces, guarda con eso. Si yo decido ocultarlo, dice la Biblia, el que esconde su pecado no prosperará. No prosperará. Y hay que tener cuidado con este punto, porque quizás hasta haya que ver si somos verdaderamente hijos de Dios. Si realmente fue real lo que yo hice de aceptar a Cristo como mi Salvador. Pero el pecado nunca debemos ocultarlo. Lo otro que podemos hacer con nuestro pecado es confesarlo, que eso sí lo dice Juan, ¿sí? ¿Somos pecadores? Bueno, confesémoslo. ¿Y qué dice qué pasa cuando los confesamos? ¿Sí? Recuerden que no lo confesamos a ninguno de las personas en
en general, sino que lo confesamos a Dios. Y que dice Juan, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. ¿Sí? Esa es la obra que va haciendo Dios. Pero no es un pecado que, total, vivo un pecado total, Dios siempre me va a perdonar. No, esa no es la idea. El cristiano puede pecar, pero nunca tiene que estar contento con su pecado. Le tiene que incomodar, le tiene que molestar el pecado. Y esa es la obra que Dios va haciendo en los verdaderos cristianos. Lo otro que, por eso lo último que podemos hacer con nuestro pecado es vencerlo. ¿Sí? Dios nos dio las fuerzas para poder vencerlo. Dios nos separó del pecado, nos desató de sus ligaduras, de lo que nos ataba al pecado, y podemos vencerlo. Y eso es lo que estuvimos viendo en las clases anteriores. Tenemos que dejar el pecado por un lado, y por el otro lado tenemos que empezar a hacer algo. Y dice que tenemos que empezar a practicar sus mandamientos. Tenemos que hacer lo que Dios nos pide. ¿Sí? Lo último que estuvimos viendo en la clase fue con Dai, y hablaba de que debemos amar a los hermanos. ¿Sí? Un verdadero cristiano ama a los hermanos. ¿Sí? Santiago en su carta dice, ¿cómo alguien puede decir que ama a Dios y odia a su hermano? Es imposible, ¿no? Hay una incongruencia. Y Juan dice también, en el pasaje que habíamos visto anteriormente, dice, el que está en luz, ¿y quién es luz? Dios. Bueno, el que está en comunión con Dios, lo que está diciendo, y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Hay algo que está mal. No puedo decir que amo a Dios y odio a mi hermano, o no me puedo juntar con mi hermano, no tolero a otro que también es cristiano. Hay algo que está mal. Hoy vamos a ver, esperen que aparezca, ahí está. La cita que me tocaba ver en este día era 1 Juan 2, del versículo 12 al versículo 17. Del versículo 12 al versículo 14 no lo vamos a ver, pero habla de 3 grupos, menciona 3 grupos, y habla de 3 tipos de madurez espiritual. ¿Sí? Eso es lo que Dios va obrando en nosotros. Nosotros vamos creciendo en conocimiento, pero también en práctica. Y esos grupos pueden ser, el Juan, el apóstol, cuando está escribiendo, él veía 3 grupos. Él podía ver los hijitos. ¿Quiénes eran los hijitos? Los que recién habían creído en Cristo. ¿Sí? Está bien, aceptaron a Cristo, creyeron. Pero también hay otro grupo que ve los padres, o sea, aquellos que son cristianos que ya tienen experiencia y ya pueden estar a cargo de otros cristianos, ¿sí? Esos los ve como padres. Y también está el grupo de jóvenes que dice, ustedes vencieron al maligno. Pero eso va a ser estudio para otro momento. Nos vamos a centrar en los últimos 3 versículos, ¿sí? Del 15 al 17. En estas, vamos a leerlo, Juan, 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí? No améis al mundo, lo que nos dice. ¿Sí? Anteriormente, en el pasaje que le dije, del versículo 12 al 14, 3 grupos vimos, pero estos versículos del 15 al 17 es para toda la iglesia. No importa si son recién convertidos, no importa si ya tienen varios años, si pueden ser padres espirituales, entonces pueden estar a cargo de otros creyentes. No importa si son jóvenes y tienen fuerza para vencer al maligno. No améis al mundo. ¿Sí? Es algo para que tengamos cuidado. No podemos jugar con el pecado. No podemos jugar con nuestras debilidades. Por eso es algo que tenemos que estar alertas. No améis al mundo. ¿Qué es esto de no améis al mundo? ¿A quién lo tenemos que amar? Bueno, en la Biblia encontramos 3 palabras para mundo. ¿Sí? Una palabra mundo referido a la tierra, ¿sí? a lo creado. Hechos, ahí tienen la cita, Hechos 17:24, dice el Dios que hizo el mundo, ¿sí? Está hablando de la tierra, el planeta Tierra, y todas las cosas que en él hay.
Pero también encontramos la palabra mundo refiriéndose a las personas. Juan 3:16, de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? No que amó al planeta y tengo que cuidar la Pachamama, no. Dios amó a las personas que están en el mundo, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, a las personas, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Esa es la otra posibilidad que encontramos en la Biblia de mundo. Y lo tercero que encontramos en este pasaje de 1 Juan 2, 15 al 17, es la palabra mundo, pero referido al sistema mundano, ¿sí? Es este sistema que gobierna este mundo y que tiene todos los valores en contra de lo que Dios espera de nosotros y de lo que Dios enseña como que es verdad y de lo que es bueno, ¿sí? Este mundo, este sistema, está lleno de orgullo, de ambiciones, de egoísmo, de codicia, de placeres prohibidos, ¿sí? Es la sociedad que se aleja de Dios, ¿sí? Con todos sus gustos y sus placeres. Eso es este sistema mundo. Deja a Dios de lado y al hombre lo distrae de buscar a Dios. Incluye comercio, política, educación, religión, diversión, gobiernos mundiales, asociaciones mundiales y muchas cosas más. Va desde las propagandas, ¿vieron las propagandas? Hacele caso a tu ser. ¡Wow! Desde lo que nos meten con las propagandas hasta lo que quieren enseñar en las escuelas y de lo que gobierna todo el sistema político, todo eso, todo ese sistema es lo que está diciendo Juan. No améis al mundo, ¿sí? En criollo, como dice la flaca, es todo lo que te distrae y te aparta de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Juan, que no amemos al mundo. ¿Quién gobierna este mundo? Y es Satanás. Porque la Biblia en 2 Corintios 4:4 dice el Dios con minúscula, no se está refiriendo al Dios único y verdadero, sino que está hablando de una persona, y es Satanás, y le dice que es el Dios de este siglo, y la palabra siglo es la palabra mundo, de sistema. El Dios de este mundo es Satanás. Pero obviamente, no es que él sea visible, sino que él, como muestran la figurita ahí, él mueve los hilos como un titeretero y no se ve. Y ahí vemos que él mueve el tema de los líderes del mundo, los negocios, el entretenimiento, organizaciones mundiales, política, religión. Satanás tiene a las personas de este planeta, ¿sí?, distraídas con este sistema. Los tiene encapsulados para que miren abajo, miren su codicia, su egoísmo y no busquen a Dios. Por eso Juan escribe también esta carta, no améis al mundo, pero se lo escribe a creyentes, porque el creyente también puede caer en esto. Podemos ser engañados por Satanás. Y en vez de buscar a Dios y lo que Dios quiere, podemos empezar a buscar lo que nosotros queremos. No podemos caer en sus engaños. El versículo 15 sigue diciendo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué cosas hay en el mundo? Eso se lo dejo para el versículo 16, ahora lo vamos a ver. Pero dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿sí? No podemos amar a Dios y amar a este sistema, ¿sí? Son enemigos. No podemos quedar bien con Dios y quedar bien con el mundo, es imposible. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, y le está hablando a cristianos. Oh almas adúlteras, así de fuerte, así a los Juan. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así de simple y así de duro, pero es la realidad. No podemos tener en nuestra vida, querer amar a Dios, pero tener en nuestra vida los valores y respetarlo con nuestra vida los valores de este mundo, las ambiciones de este mundo. No se puede.
O somos amigos de Dios y estamos con Dios, o somos amigos del mundo. Porque si somos amigos de Dios, vamos a ir dejando el mundo. No le vamos a dar importancia al mundo. Pero si somos amigos del mundo, vamos a dejar de lado a Dios. Y tenemos un mandamiento: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Versículo 16. ¿Cuáles son estas cosas que hay en el mundo? Lo leímos, dice: porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué hora es? Vamos a ir acelerando. Estas tres cosas, ¿sí? Vamos a poner acá otra diapositiva. Estas tres cosas son las tres cartas de Satanás. Si alguno ve la imagen ahí y sabe del truco, sabe que esas cartas son ganadoras. Bueno, Satanás tiene esas cartas con nosotros en cuanto a la tentación. Porque él usa estas tres cosas para hacernos caer. Y chicos, lo aplicó la primera vez en el huerto del Edén con Eva y le dio éxito. Y hasta el día de hoy le sigue dando éxito. Estas tres cosas nos hacen caer: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Si vamos a Génesis, no lo vamos a buscar, pero él se acerca a la mujer y le dijo: con que Dios le dijo que no pueden comer de ningún árbol. Mentira. Y ahí la enganchó a Eva. No, yo sé algo. Dios dijo que podemos comer de todo árbol, pero del que está en el medio no. Ni siquiera sabía cómo se llamaba ese árbol. Y es más, le agregó algo, dije: no podemos comer ni tampoco tocarlo. Y Dios nunca dijo eso, no sabía mucho de la palabra de Dios. Entonces, Satanás dice: no van a morir. Dios es mentiroso. Y entonces ahí Satanás vence a la mujer. Y al hombre también, porque dice que el hombre vio y comió también, igual que ella. Pero ahí en Génesis capítulo 3, versículo 6, dice que la mujer vio al árbol que era bueno para comer. ¿Sí? Ella pensaba adentro, decía: ¡ay, qué rico sería probar ese fruto! ¿Qué gusto tendrá? Los deseos de la carne, quería satisfacer algo en su carne. Después, dice, el mismo versículo dice que era agradable a los ojos. ¿Sí? Se veía delicioso y ella quería experimentarlo, los deseos de los ojos. Y después termina diciendo este versículo 6, Génesis 3:6, que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría del que le hablaba la serpiente, la vanagloria de la vida. Voy a ser Dios. No voy a necesitar de Dios, porque yo voy a ser Dios. Ahí están las tres cartas de Satanás, y Eva cayó. Cuando el Señor estuvo acá en la tierra también fue tentado con estas tres cosas. Si ustedes buscan la tentación, después se los dejo como tarea, la tentación del Señor, van a ver que las tres cosas, estas tres cartas, se las presenta el Señor. Pero el Señor vence. ¿Por qué? Porque conocía la palabra. Y eso fue lo que, con lo que venció a Satanás y su tentación. Por eso, nosotros tenemos que tener cuidado, chicos. No amemos al mundo, no amemos estas cosas y tengamos cuidado porque nos pueden apartar de Dios. Y eso quería recalcar en esta noche, en este mensaje, que al leer de su palabra podamos aprender esto: tener cuidado con el mundo, porque nos atrae. ¿Quién no quiere tener una buena vida? Que un buen trabajo, que me dé plata y que me dé para comprarme todas las cosas que yo quiero, ser respetado, ¿sí? Que todo me mire y diga: wow, qué bueno que es Sebastián, mirá, que me gustaría tener el trabajo de Sebastián, me gustaría tener la casa de Sebastián. No, la casa no sé. Me gustaría tener la mujer de Sebastián, sí, la verdad. Envidia de todas. Pero esos son los valores de este mundo. Y Dios nos dice: no, eso no es lo que quiero para tu vida. Hoy somos atacados constantemente con estas tentaciones. Y tenemos que tener cuidado. Satanás no se te va a aparecer y te va a decir: quiero que me adores. No.
Satanás va a ser más astuto. Él te va a decir, mirá, vos no estás para ir a la iglesia. Lo tuyo no es ser cristiano. Vos tenés que disfrutar la vida. Sos joven, déjalo para más adelante. Satanás te va a susurrar con esas palabras. ¿Existe Dios? Y guarda que muchas veces los escuchamos y le creemos. Satanás va a tratar de distraerte con tus amigos, con las drogas, con placeres diversos, con las redes sociales y con miles de cosas que tenemos para distraernos de Dios, para mirar a otro lado y no mirar a Dios. Satanás te va a influenciar para que pienses que vos sos el dueño de tu vida, que vos sos el que decidís por vos y nadie más. Y eso es una gran mentira. Si sos hijo de Dios, hay alguien que tiene dominio sobre vos. Nosotros somos hijos de Dios y obedecemos a nuestro Padre Celestial, a Dios. Lo seguimos, estudiamos su palabra, creemos que esa es la verdad y la practicamos. Y esos cambios tienen que ir apareciendo en los hijos de Dios. Termina diciendo el versículo 17, el mundo pasa y sus deseos. Habla de lo corto que va a ser disfrutar de esto terrenal. Muchos se distraen, y van a disfrutar. Si ustedes ven, hay gente que no honra a Dios, no ora a Dios, no conoce de Dios y tienen terribles autos, mucha plata, fama. Y Juan dice, guarda, eso es cortito, eso es por un poco de tiempo. Pasa. Después hay una eternidad y de eso depende tu vida también. Muchos que están siendo distraídos por Satanás en este tiempo van a pasar una eterna condenación. Y nosotros que somos llamados a no amar al mundo, ¿sí?, vamos a pasar una eternidad con Dios, totalmente diferente a los que van a ir al infierno. Por eso, chicos, espero que en esta noche puedan estar atentos. Si alguno tiene algún pecado que confesar a Dios, hágalo. Si alguno tiene que replantearse, ¿soy cristiano realmente? Que se haga la pregunta. Y que vuelva a Dios y que confiese a Dios sus pecados y que Dios lo va a perdonar. Y Dios lo va a recibir. Dios no es un Dios malo. Él quiere ser un Padre amoroso. Por eso queremos que si ustedes están en alguna situación de pecado o tienen dudas, que nos puedan comentar, charlar y que realmente puedan crecer en esto. Que realmente se puedan ir mostrando en sus vidas estos cambios que tienen que aparecer en los hijos de Dios, ¿sí? Nada más, que el Señor les bendiga y espero que se puedan quedar pensando en esto que hemos meditado en esta noche. Que el Señor les bendiga.